Saludamos con nuestra segunda invitada, la doctora Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura, nos acompaña vía telemática. Doctora Barreno, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Está desarrollándose en la Asamblea Nacional este juicio político en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura. Se espera para las próximas horas la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en el caso de Independencia Judicial, en el que usted, al igual que el doctor Wilman Terán y el ex vocal de la Judicatura Javier Muñoz, están siendo procesados en el caso conocido como Independencia Judicial. ¿Qué expectativas tiene frente a ambos procesos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, agradezco a la gentil invitación y obviamente un saludo cordial a quienes sintonizan este prestigioso medio de comunicación. En relación a la inquietud, efectivamente, como usted lo ha descrito, se están desarrollando y sustanciando causas de carácter penal donde se me ha procesado por un presunto delito de obstrucción a la justicia. Este tema se está desarrollando ahora mismo en la Corte Nacional de Justicia. Estamos a la espera de que se desarrolle la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿Usted qué argumentos presentará en su defensa? Es decir, se le acusa de obstrucción a la justicia. ¿Usted por qué le dice a la Fiscalía y a quienes le acusan de que usted no cometió ningún tipo de delito? Efectivamente, mi defensa técnica, y yo estoy convencida, evidentemente, de que se ha buscado la manera de adaptar una actividad de carácter administrativa disciplinaria para hacer aparecer como que fuese un delito, un injusto penal, lo cual es totalmente errado, porque lo único que se hizo en lo relativo a la suspensión y destitución de un ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia es cumplir con mis obligaciones de carácter constitucional y legal. Y digo de paso que este hecho también ha sido llevado dentro de las causales de enjuiciamiento político por parte de un asambleísta. Sin embargo, de aquello debo indicar de que se ha criminalizado la figura de la recusación y la reconsideración, y por esa circunstancia es la que la Fiscalía asume de que yo he cometido el delito de obstrucción a la justicia. La recusación es una figura que está contemplada en la legislación ecuatoriana cuando uno considera de que un juez no está actuando, que está actuando de manera parcializada, y la norma constitucional legal me prevé que el juzgador que sustente un caso debe garantizarme imparcialidad. Ese es un derecho que yo tengo como sujeto procesal y como usuaria de la administración de justicia. Por lo tanto, la figura de la recusación jamás podría ser considerada como un tema de obstrucción a la justicia. De la misma manera, el tema de la reconsideración. La reconsideración es una figura que está establecida en el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, y cualquiera de los vocales puede hacer referencia a la misma y se sujeta a votación. En el caso de la destitución del ex juez Macías, el ex vocal Javier Muñoz solicitó la reconsideración conforme lo prevé el artículo 18 del reglamento, porque consideró que las abstenciones, que las posiciones de abstención en relación al tratamiento de ese punto de destitución no estaban lo suficientemente motivadas. Circunstancia por la que apoyé la reconsideración. La reconsideración no significa referirse a la destitución per se, sino significa, no es asumir partido en la votación, sino es la posibilidad de poder volver a votar y fundamentar la votación. Cuando se dio la segunda votación por la reconsideración, yo mantuve mi postura de abstención. En la primera votación, mi postura fue abstención, y en la reconsideración fue abstención. Eso significa que de ninguna manera yo cambié mi votación. El inconveniente que se dio en esa situación es que los dos vocales, que también su posición era abstenerse de votar, no participaron en la reconsideración, y un vocal abandonó la sesión de Zoom y el otro vocal se mantuvo sin audio y sin video, sin querer responder. Esa es la circunstancia, en resumen, de lo que había pasado, y eso es lo que no solo ha conllevado un procesamiento de carácter penal, sino también una causal de incumplimiento de funciones
en la Asamblea Nacional. Sobre este proceso, doctora Barreno, usted en la comparecencia a la Asamblea Nacional ha indicado que el doctor Javier Muñoz, al aceptar esta cooperación eficaz, ha salido prácticamente con más beneficios que el resto de las personas que están en este proceso, y ha asegurado que él habría aceptado esta cooperación eficaz, la ayuda de la fiscal, y eso se evidencia al no haber sido enviado a la cárcel de La Roca con tal de hundirla a usted. ¿Cuáles son las pruebas para haber afirmado una cosa tan grave como esa, al decir que el señor Javier Muñoz declaró en contra suya para beneficiarse de lo que pudo haberle ofrecido la señora fiscal? Porque antes de que Javier Muñoz acepte esta cooperación eficaz y rendir este testimonio anticipado, yo conocía de su situación, o sea, no directamente a través de él, sino de su ex esposa, de su pareja que él mantenía. Sabía cómo se encontraba, siempre pregunté cómo estaba él, su situación, y en este año, la fecha no puedo precisar en este momento, pero hay una persona que visitó a Javier Muñoz en la cárcel 4 y él me mandó un mensaje a decir de que definitivamente, como lo había explicado yo en la comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, ya permanecía detenido algunos meses. Eso le originó a él, me imagino, una situación emocional de angustia, estrés, no sé qué sería exactamente, pero él me mandó a decir, dígale a Maribel que voy a aceptar la ayuda de la fiscal general del Estado, de la fiscalía como tal, y una de las primeras ayudas que le tenían que demostrar es que a él no le tenían que enviar a la cárcel 4, a La Roca, y quedarse en la cárcel 4, como lo hicieron con el expresidente del Consejo de la Judicatura, y que él iba a firmar toda situación que le presente la fiscalía con tal de asegurar su situación, y que él está primero que cualquier otra persona, y que digan a Maribel, por favor, que se vaya fuera del país, porque la fiscal la quiere a ella, o sea, su objetivo o su obsesión soy yo, de la fiscal general, porque y él iba a decir cualquier cosa que mejore su situación. Entonces, obviamente, a mí esta noticia me causó mucho malestar y sobre todo también un poco de temor. ¿Qué iba a decir esta persona en mi contra con tal de salvarse? Entonces, yo tenía esa situación pendiente, ¿no? De qué va a pasar. Ya después nos enteramos que iba a dar un testimonio anticipado, dio su testimonio. Bueno, ahí dice algunas circunstancias fuera de realidad, pero también me entero que hay una cooperación eficaz y que lo que me incomoda y me preocupa es que las personas, con tal de ver su mejora, no les importa rebasar los límites y hacer daño a otras. Yo entiendo que si él puede hacer un acuerdo con fiscalía y puede dar información, está bien que la diga, es un derecho establecido en la norma, pero que diga la verdad. Por eso yo había dicho, yo tengo temores a la mentira y las artimañas, ya guiones preestablecidos, porque no, cuando usted va a un testimonio anticipado, no es que le dejan decir cualquier cosa, sino que le escuchan primero qué es lo que usted tiene que contar. Entonces ya se sabe antes por parte de fiscalía qué es lo que la persona va a decir. Entonces, sí es preocupante que una persona me mande ya un mensaje y luego de eso comience a ejecutar lo que ya se había anunciado. Sin embargo, yo, como le dije en la asamblea, no me he ido fuera del país. Obviamente soy frontal, estoy haciendo una defensa técnica dentro de los procesos que se me ha vinculado, y obviamente también frente sin ningún problema el juicio político, porque el juicio político para mí es una oportunidad de que se pueda aclarar las inquietudes o las acusaciones políticas que hace el proponente. Pero de ninguna manera yo, pese a la noticia o al mensaje que me mandó a decir el ex vocal Javier Muñoz, obviamente permaneceré aquí en el país y obviamente tendré que asumir todos los procesos que se pretendan instaurar en contra, porque como yo he dicho, yo sí me considero una persona que viene sistemáticamente perseguida por parte de la Fiscalía General del Estado, y no me sorprendería que ahora se siga pensando en instrumentalizar investigaciones en mi contra, porque eso se hace, se instrumenta investigaciones como estas. Ellos necesitan algo más para poder justificar otra indagación previa, como lo vienen haciendo. Doctora, usted ha mencionado a la fiscal. La pregunta es, ¿por qué la fiscal tiene cosas guardadas contra Maribel Barreno? O sea, ahí me parecería que hay algún tema personal. Si es contra usted y de parte de la fiscal, ¿qué pasó? ¿Por qué la fiscal le está persiguiendo a usted?
En realidad, la situación es que no ha tenido nada y por eso es que instrumentaliza situaciones. Como no tiene, yo esperaría y quisieras confiar en la Fiscalía, que es el que debe actuar con objetividad, con el principio de mínima intervención penal, pero no, es todo lo contrario. Para mí, la Fiscalía General del Estado no solamente que persigue a las personas, sino que también es muy selectiva en los casos. Y hay una celeridad inusitada, asombrosa, que tiene en los casos que les interesa. Por ejemplo, yo les pido, si ustedes hicieran, y se solicitaría, por ejemplo, deme todas las investigaciones desde el 2019 que la fiscal está en funciones hasta la fecha. Primero, ¿cuántas investigaciones se ha iniciado? ¿Cuántas ya se han formalizado como un proceso penal? ¿Y cuáles son los tiempos? Pero si ustedes verifican el presunto tráfico de influencias que yo creo que es el caso que más célere se ha llevado en la Corte Nacional de Justicia, porque si ustedes verifican los tiempos para la realización de las audiencias son súper extensos, no se desarrollan de la manera como se ha hecho con estos casos. El caso que ahora le llaman independencia, que es por obstrucción a la justicia, en menos de un mes hay 5 señalamientos. Hay una celeridad por el juez de desarrollar esta audiencia que ustedes no tienen idea. Yo no he solicitado ningún diferimiento, no ha habido la razón para hacerlo, pero hay justificadas razones por las que le han realizado las otras sujetos procesales, pero el señalamiento es semana tras semana, semana tras semana. O sea, hay un interés desmesurado en este tema. Y no es que la fiscal no tiene nada guardado en contra mía, sino que yo a la fiscal siento, porque también me he preguntado yo qué pasó con ella, ¿no? ¿Por qué tiene esta situación hacia mí? Entonces, no solo que no tiene empatía conmigo, sino que pienso que quizás mi forma de desenvolverme en el pleno fue diferente a los demás, porque yo no llevé una agenda personal, mi agenda fue institucional y yo no podía ser emisaria de nadie. O sea, yo soy delegada, vine de la terna de la Fiscal General del Estado, pero yo considero que se confundió. Creo que la Fiscalía pensaba que al tener su delegado en el Consejo de la Judicatura, que conforme el órgano de gobierno en vigilancia y disciplina, pero no soy su emisaria para hacer ninguna actividad, a menos que sea de carácter institucional para viabilizar proyectos. Pero yo no tengo que llevar recados ni ser emisaria en temas de los procesos. Entonces, esa fue mi posición siempre, y yo no sé si esa situación le incomodó, pero yo no podía ir más allá de lo que me establece la Constitución y la ley. Entonces, ¿Y la fiscal le pedía que supere esa línea, que cruce esa línea roja de lo que dice la Constitución y la ley? ¿Tenía algún tipo de presión por parte de la fiscal? El tema es que en alguna ocasión se me pidió hablar con un juez, yo no lo hice, pero sin embargo de aquello yo pienso que la situación era y que yo no compartía en el Consejo, es porque se estaba de alguna manera había injerencia en las actividades del Consejo de la Judicatura. Yo pienso que sí debe haber una coordinación institucional, pero no se puede permitir que otro órgano que es autónomo y es de alguna manera busque tener posiciones en el Consejo de la Judicatura de lo que es de alguna manera requería. Por ejemplo, la fiscal cuestionó hasta quién era nombrado director de talento humano en el Consejo de la Judicatura. Nosotros jamás nos permitimos siquiera cuestionar o referir quiénes formaban parte de las direcciones de la fiscalía. Es autónoma y la fiscal obviamente con todas sus atribuciones y potestades sabrá quiénes trabajan o no con ella. Pero a tal punto de que se permitía inclusive que persona que le disgustaba tenía que salir. Y eso lo hacía el expresidente Fausto Murillo. Se increpó una vez a una directora, y la directora no duró ni 3 semanas, tuvo que salir porque eso le incomodaba a la fiscal general. Pedidos de la fiscal general se hacían hasta en sesiones extraordinarias, hasta en la noche si es que era pedido de la fiscal general. Pero obviamente si era pedido de un vocal el tratamiento justo de un procedimiento, de un proceso que estaba rezagado, no se lo atendía. Entonces, ¿y por qué no se denunció eso en su momento, doctora? No al presidente. Porque fíjese, hoy les está denunciando a ustedes exactamente por lo mismo. Claro, yo al presidente, claro. A Fausto Murillo alguna vez me dijo, la fiscal tiene una incomodidad contigo, Maribel, llámale y aclara. Yo nunca le llamé y aclaré porque no podíamos prestarnos para comentarios, para temas de castillos, porque somos autoridades y no podemos estar en el lleva y trae. Entonces, alguna vez
yo le dije al presidente que yo no podía estar en esa situación, pero obviamente había un tema de sumisión por parte del expresidente del Consejo de la Judicatura y esas situaciones a mí no me parecían correctas. Se tenía que hacer las cosas como debían ser. No podíamos tener esa presión de que se hace las cosas situación que venía de la Fiscalía era como una especie de que era algo mandatorio, que se tenía que ejecutar, sea lo que sea, revisar un caso, verificar una alerta. Está bien temas de coordinación y es correcto, no digo que no, pero no de esa manera como se pretendía hacer. Entonces, quizás esa es lo que les incomodaba de mí, porque yo siempre en mis actuaciones fueron apegadas a la norma y siempre bajo mi criterio, no bajo circunstancias de direccionamientos o de presiones o de injerencias externas. Entonces yo pienso que como que mi actuación dentro del pleno no era la ideal para intereses que tenían las otras personas. Con todos estos antecedentes, doctora Barreno, y al señalar usted que la fiscal está buscando elementos para abrir otra investigación, ¿qué puede pasar en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio de esta tarde? ¿Qué podría pasar? Si ella no tiene los suficientes elementos o las suficientes pruebas en su contra, ¿qué podría pasar? Bueno, nosotros estamos confiados de que la persona que obviamente un juez temporal nos han asignado para la sustanciación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, nosotros tenemos la confianza de que esta persona actúe en derecho, apegada a las normas, que no sea fuera de ley, porque en ese momento las defensas de todas las personas que estamos siendo procesadas sabrán presentar los elementos de descargo y las posiciones en relación a la atribución de una infracción de carácter penal. Tengo entendido también que habrán circunstancias, como esta es una evaluación que primero se ve en la fase de las, si existe o no nulidades, cuestiones procesales, prejudiciales, etcétera. Entonces, ahí recién se pasa a la siguiente fase para analizar en sí cuáles son los elementos que se han actuado en esta sustanciación de este proceso, pero obviamente lo ideal sería tener esa confianza de que este juez va a actuar sin ninguna injerencia, pero no estoy tan convencida de aquello porque se ha querido de alguna manera hacer coincidir o empatar los temas políticos con los temas judiciales, porque si no, ¿por qué tanta celeridad de querer hacer este mes esta audiencia, pese a que ha habido justificaciones válidas de otros sujetos procesales, cuando se está desarrollando el juicio político que de hecho ya acabó la sustanciación de la prueba el viernes pasado y que están dentro de los 5 días para emitir el informe? Y por eso yo había dicho en mi intervención, en la actuación de mi prueba, que coincidencialmente en el mes de septiembre del año pasado, cuando el ex juez Walter Macías dio una gira de medios, él en una entrevista que le hicieron en Teleamazonas, él ya anticipó de la existencia del procesamiento en el caso de obstrucción y del enjuiciamiento de carácter político. Da la casualidad que los dos hechos se dan en diciembre del año pasado, tanto la solicitud de enjuiciamiento político por parte del asambleísta Jorge Peñafiel y también la audiencia de formulación de cargos por obstrucción a la justicia. O sea, el ex juez Walter Macías lo dijo públicamente que va a ocurrir esos dos hechos y ocurrieron. O sea, para mí nada es coincidencia, para mí todo está de alguna manera articulado y se está obviamente cumpliendo con lo que ya se había anunciado. Entonces, es increíble, y quisiera acotar también esta parte del enjuiciamiento de carácter político. El proponente llevó 4 causas de incumplimiento de funciones. En el desarrollo de la misma me relevó de 3 porque dijo que, porque la solicitud de enjuiciamiento político fue muy general. Entonces, obviamente, él tiene que cumplir con lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, tiene que determinar cuáles son los incumplimientos de cada uno de los cuestionados. Al momento de hacer su intervención, me dejó en un solo incumplimiento, en el de la recusación que emití dentro de un proceso administrativo disciplinario. Y ya les he explicado que la recusación no es tomar partido, no es referirse al análisis del fondo como tal, simplemente es la posibilidad de volver a votar sobre mi posición anterior, que fue una postura de abstención, porque yo sí consideré, porque mi actuación ha sido coherente, ética y transparente, yo sí consideré que había un conflicto de intereses. ¿Cómo no va a haber un conflicto de interés con el ex juez Walter Macías, que está sustanciando un proceso de carácter penal en el que yo estoy siendo mencionada?
Pero lo que no fue coherente, y ahí sí no le interesa al proponente, y obviamente solo lleva la parte que ellos consideran que puede causar un supuesto incumplimiento de funciones, es que el ex juez Macías, y puso en conocimiento de la ciudadanía, pese a que se le pidió la excusa, se le presentó la recusación, él nunca, por orden judicial, ni por él mismo, se apartó en el conocimiento de la causa de carácter penal. Si él consideraba que había un conflicto de interés y yo me aparté de la sustanciación de la parte administrativa, lo lógico, por sentido común, tenía que apartarse de la sustanciación de carácter penal. Pero obviamente tenían ya un guión o una ruta que seguir, y era obviamente ir en contra mía a petición de la Fiscalía General del Estado. Ustedes recordarán que el 28 de septiembre del año pasado se llevó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de presunto tráfico de influencias. Y pese a estar en la misma condición que los otros dos procesados, solo a mí se me cambió la medida de presentación periódica por prisión preventiva. Entonces, obviamente, este juez, pese a que me habilita en el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura, él considera de que existe un riesgo procesal por ser vocal. Entonces, por eso existe un pronunciamiento de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia por un habeas corpus que presentó mi defensa técnica, donde dice que el juez Macías vulneró el derecho, la garantía de igualdad entre los demás procesados, y que no hubo motivación para tal decisión porque el razonamiento que él expuso en su pronunciamiento eran contradictorios e inatinentes. Esta situación fue ratificada por superior, y con eso yo le demostré a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general que obviamente este juez estaba parcializado, este juez no era el idóneo para conocer mi caso, y por eso yo llevé a la Asamblea Nacional, dentro de mi prueba audiovisual, la mayoría de los comentarios que pude recabar de la comunidad jurídica, y ahí lo calificaron como un juez que ejerció venganza, como un juez parcializado, y muchos calificativos que él mismo originó por su actuación de persecución que se vio develada en esa audiencia. Entonces, eso me da la razón a mí, y no solamente porque yo lo había anunciado anteriormente, porque yo ya venía verificando cómo era el comportamiento de este juez. Iba una vendetta de sus actuaciones jurisdiccionales en mi contra. ¿Ha cambiado en algo, digamos, el manejo y la administración del Consejo de la Judicatura desde que ustedes salieron? ¿Qué tan difícil es tratar de hacer bien las cosas ahora que hemos visto que la justicia ha sido vista y tomada casi como un botín que no solo se lo pelean los políticos, sino también los grupos de poder? Incluso como lo ha manifestado durante el proceso de juicio político la semana pasada el señor Terán, incluso con intromisión de agentes externos. ¿Qué tan complicado es que las cosas puedan fluir y puedan mejorar a nivel judicial, doctora? Bueno, lo que a mí me ha preocupado de la gestión actual del Consejo de la Judicatura es que en este caso de obstrucción, de supuesta vulneración a la independencia, ellos se hayan presentado como acusadores particulares. Eso para mí fue súper admirable, porque ellos están dejando un mal precedente. Ellos mismos están de alguna manera permitiendo que se criminalice la actuación, una atribución y una competencia que tiene el Consejo de la Judicatura, que establece el artículo 181 de la Constitución, que establece el 264 del Código Orgánico de la Función Judicial. Al Consejo de la Judicatura le corresponde imponer sanciones disciplinarias a los servidores de la función judicial. Eso no está en discusión, pero eso es lo que se ha pretendido trasladar para que forme parte de un supuesto de una supuesta infracción de carácter penal. Pero que el Consejo de la Judicatura avale eso sí me queda unas interrogantes enormes, porque yo no sé si lo hicieron porque también ejercieron presión hacia ellos, o porque ellos están convencidos de que ya no podrían imponer sanciones sin que éstas sean cuestionadas. Este es el primer caso en la Administración de Justicia del Ecuador que se da, que se pretende, y el primer caso, perdón, de supuesta obstrucción a la justicia, donde se traslada una competencia y una atribución de un órgano colegiado
como que fuera un injusto penal, cuando eso está previsto en la Constitución y la ley, esa facultad y esa competencia que tiene el Consejo de la Judicatura. Y por la misma infracción, y algo que quiero acotar, por la misma infracción que es el 109.1, que fue por la que le destituyeron al ex juez Macías, de la que yo no formé parte, porque mi postura de abstención no construye o no forma el acto administrativo, porque abstenerse es no tomar partido de algo, no opinar de algo, no deliberar sobre algo. Entonces, el actual Consejo de la Judicatura, durante estos meses, he visto en la página web que han sancionado por el 109.1 a 3 jueces. O sea, es decir, esta infracción de carácter administrativa disciplinaria se la sigue imponiendo sin ninguna dificultad y no por ello los vocales del Consejo de la Judicatura han sido procesados penalmente. Entonces, claro, aquí por eso le digo, esto es algo, como yo había manifestado en mi comparecencia, es algo sui generis esta situación, porque para mí viene a constituirse una protección que se le ha dado a este ex magistrado. Y eso lo hemos podido de alguna manera constatar, porque para mí fue sorpresa, yo desconocía de unos chats, de una pericia informática forense que fue llevada por el ex presidente del Consejo de la Judicatura sobre unos chats de las conversaciones vía Signal que ha tenido con la actual fiscal general del Estado, y ahí me preocupa más la situación y confirma mi hipótesis de que existe una protección en relación a este ex magistrado, cuando ahí ya se habla en esos chats de que se van ellos a ir por la figura de obstrucción, justamente por la suspensión y después por la destitución del ex juez Macías. Ya se le anticipa al expresidente del Consejo de la Judicatura de un allanamiento, cosa que jamás se nos ha comunicado en su debido momento. Ya se habla y se amenaza sobre esta situación. Lo único que pasa en el decurso del tiempo es que se cumple con tal circunstancia. Entonces, obviamente, y también yo había presentado los sendos comunicados que presentó Fiscalía a favor de este juez, y yo había dicho, revisemos toda la página oficial de la Fiscalía General del Estado, donde se sale en defensa de este magistrado. Y eso es algo ilógico que ocurra. No puede ponerse partido, no se puede uno tomar partido de una persona, porque el sistema es como, las instituciones no dependen, no son las personas. Las instituciones per se significa toda su andamiaje de atribuciones y competencias que lo ejecuta cualquiera que esté en ese momento. Por eso, cuando el juez Macías fue suspendido y después destituido, no es que se paralizó la administración de justicia, hay obstrucción, el sistema se paralizó, no. Hubo una sustanciación regular e ininterrumpida, porque existió otro juez que sustancie el caso. Entonces, no es que por el juez se paralizó el caso que se menciona de Las Torres, por este juez se suspendió el caso de supuesto tráfico de influencias. Todo lo contrario, como si revisamos las constancias procesales, se va a verificar de que ha habido una celeridad asombrosa más bien en este caso, y que más bien cuando han habido requerimientos de los sujetos procesales se han demorado de manera, no sé si dirigida, pero se han demorado los requerimientos. Pero cuando se trata de pedidos de fiscalía, esto corre como ustedes no tienen idea. Tanto es así que cuando señalaron la audiencia de formulación de casos, del caso de supuesto tráfico de influencias, este juez que fue cuestionado pidió que se suspendan sin pedido de parte otras audiencias para poner la nuestra, y lo hicieron prácticamente de oficio. Lo que demuestra es que ni siquiera había un espacio en la agenda y pusieron y señalaron la audiencia, el primer señalamiento me refiero. Y obviamente, como se le por parte de mi defensa técnica se recusó al juez, obviamente la audiencia se desarrolló después de un mes. Pero no es que nosotros, o de mi parte, se haya querido impedir el desarrollo de ninguna audiencia, para nada. Lo que hemos pedido y hemos
solicitado como sujeto procesal es que exista la garantía de la imparcialidad de un juzgador, que a eso tenemos derecho todos los ecuatorianos, no Maribel Barreno, todos los ecuatorianos tenemos derecho a aquello, y por eso es que no, como insisto, no se podría criminalizar jamás una recusación. Entonces, yo quisiera que, no sé si ustedes tienen acceso a esos chats que se presentó en la Asamblea Nacional, para que verifiquen que genera serias dudas, que debería eso ser investigado. Y obviamente cuando sea factible, no sé si lo habrá ingresado el doctor Terán eso ya dentro de un expediente o lo habrá denunciado, pero yo también comparto con él que seguridad nos da presentar una denuncia contra la Fiscalía en la Fiscalía General cuando no es objetiva, cuando obviamente yo no le tengo confianza. Tanto es así que el año pasado presenté una denuncia por intimidación, que me amenazaron de muerte, y eso está estancado desde marzo del año pasado, no ha progresado esa denuncia. Todo lo relacionado, no hay una garantía de que se va a desarrollar con y con prontitud y con objetividad. Pero todo lo que tiene que ver en contra de mi persona ocurre totalmente algo diverso, como se ha podido verificar. Entonces, muy gentil. Esas son las circunstancias actuales, esa es lo que les podía mencionar. Existe ahora un juicio político que estamos esperando la decisión de la comisión, y lo único que yo pediría es que se tome en consideración lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, que es que se haga un informe individualizado, porque el hecho de que hayamos formado parte de un consejo de la judicatura, de un órgano colegiado, no significa que seamos un todo. Somos personas diferentes, somos personas que inclusive hay una circunstancia adicional, provenimos de diferentes procesos de selección y designación. Los cuestionados cumplimos diferentes periodos y también se nos atribuye diferentes incumplimientos de funciones. En el caso mío, uno solo, el incumplimiento de funciones por haber asistido a una sesión, cuando por mandato constitucional yo debo asistir a las sesiones del Pleno, porque el componente para el cumplimiento de funciones de este órgano colegiado es el Pleno, y las deliberaciones y toma de decisiones se toman en las sesiones ordinarias y extraordinarias. El Estatuto Organizacional Integral del Consejo de la Judicatura, la Constitución y la ley, y la recomendación que realizó la Contraloría General del Estado es que los vocales del Consejo de la Judicatura estamos obligados a asistir a las sesiones del Pleno que sean convocados por su presidente. Muy gentil, doctora. Muchas gracias. Vamos a estar a la expectativa de cómo se desarrollan tanto el proceso en el ámbito político como judicial. Muy gentil por atendernos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.